Este canal fue creado principalmente para personas invidentes, débiles visuales y todos los que quieren disfrutar de un libro y no tienen tiempo de leerlo, pero sí de escucharlo. Todos los derechos son del autor. La profecía del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores. Capítulo 4. Los instintos de Lena gritaban. Su primera y más abrumadora reacción fue luchar. Luego se dio cuenta de que su ala se estaba arrastrando aún más y la fuerza desconocida la estaba empujando fuera de la zona de peligro. Después de aterrizar de manera segura, no lejos de los grupos de sobrevivientes sollozando o sobrenaturalmente silenciosos, se dio la vuelta para caminar hasta el borde del rasgón en el tejido de la tierra. El líquido espeso se movió pesadamente debajo. El color era de un rojo anaranjado brillante. A pesar del movimiento, ahora parecía inactivo. La tierra en la que Lena estaba mantenida estable. Sin embargo, el calor que emanaba del sumidero golpeando su cara era una quemadura abrasadora que dejaba en claro que nadie podría sobrevivir al contacto con el magma fundido. Huesos líquidos, piel convertida en crepitante, estallidos en los ojos. Damian Hall no había merecido semejante destino por el crimen de arrogancia y engreimiento. «Descansa en paz, Damián», murmuró, mientras se agachaba para examinar los bordes del pozo, profundamente consciente de que Imani lloraría su pérdida. Como Rafael había dicho, el ángel podría ser un viejo bastoncillo tapado, pero ella no era desagradable. Elena. La sal y el mar. Una ola de poder violento tan familiar como su propio aliento. El océano era turbulento y se elevaba como resultado del reciente temblor de la tierra. Aléjate de la costa si estás cerca de ella. Por lo tanto, el terremoto no se había localizado en esta región. Estoy al pie de los Catskills y hay un sumidero lleno de lava burbujeante encantadora delante de mí. La pausa más pequeña. Cazadora del gremio, debemos hablar de tu afición por encontrar el peligro. Estoy en camino. ¿Algún daño en la ciudad? Estaba llena de gente que amaba. Espera. 30 segundos después. Dimitri dice que no se han reportado daños. El temblor fue generalizado pero menor, excepto por las montañas cercanas a donde estás parada. La tensión en su pecho se aflojó. Elena se levantó de su posición agachada y tuvo que contener una mueca de dolor. Maldita sea. Debía haber lastimado su ala más de lo que debía haberse dado cuenta. Se encargó de asegurarse de que la estaba sosteniendo en la posición correcta antes de caminar hacia los sobrevivientes. No tenía sentido exacerbar las lesiones con el control muscular desordenado. Entre el grupo de mortales y vampiros jóvenes de vacaciones había un vampiro de cabello rubio con una computadora portátil debajo de su brazo. Llevaba un polo marrón con unos logotipos gráficos de algún lado que se veía vagamente como un conjunto de cabañas en un contexto de montaña. ¿Eres del personal?, Elena le preguntó al hombre que olía a papel rasgado y menta triturada. «El gerente», dijo. El blanco de sus ojos aún se mostraba y su atención vidriosa en el lugar donde las cabañas habían estado. En el centro del escenario, sus pecas sobresalían como islas contra el tono incruento de su piel bronceada. Supongo que no tienes la lista de huéspedes en esa computadora portátil. Él la miró fijamente por un largo segundo, antes de parpadear y sacudir su cabeza arriba y abajo, como una marioneta rota. Pero la acción pareció sacarlo de su estado de shock,
y él abrió la computadora portátil sin más señales por su parte. Mientras él hacía un llamado a todos, ella respondió al mensaje de Vivek preguntándole si estaba bien y luego volvió su atención a lo que sucedía. La única persona que no respondió a su nombre fue John Smith. No era ciencia especial el darse cuenta de que había sido Damian Hall, pero Elena obtuvo una descripción del gerente para estar segura. No tomó muchas indicaciones. Hall solo le había registrado recientemente, y el gerente incluso recordó la pequeña cicatriz en su ceja que Elena había notado de las imágenes que le habían enviado de su objetivo. El marcador del cambio, pensó. Sacudiéndose un escalofrío que amenazaba con arrastrarse sobre ella al recordar esa voz de otro mundo en su cabeza, Elena extendió y luego apretó sus alas contra su espalda. Fue una acción automática, una que hacía a menudo cuando estaba en el suelo durante largos periodos. Se sentía bien estirar sus alas. Hoy no. Pinchando punzadas en la espalda, navajas en forma de largas agujas. Ella contuvo el aliento, respiró más allá del dolor. Al menos no tuvo problemas para mantener a los sobrevivientes lejos del pozo de lava. Nadie quería terminar con su carne derretida hasta sus huesos. La mancha auditiva de los escalofríos y los gritos de Damian Hall, demasiado recientes para ser ignorados. Cuando el gerente se ofreció a organizar un autobús para llevar a sus huéspedes al alojamiento temporal en la ciudad, nadie dudó en aceptar. Rafael llegó antes del transporte. Elena escuchó un gemido del nudo de sobrevivientes cuando la magnífica extensión de sus alas apareció a la vista. La luz del sol encendió los filamentos de oro blanco dentro de sus plumas, la medianoche de su cabello, soplando en el viento generado por su aterrizaje para revelar las líneas limpias de un rostro brutal de su belleza masculina. Arcángel, un suave susurro, una mano igualmente suave deslizándose en la de Elena. Sorprendida, miró hacia abajo para encontrar a un niño de unos 5 años de pie allí, con una sonrisa alegre en su rostro. Su piel marrón cobriza brillaba, los huesos anchos y altos debajo de su cara gorda de bebé, lo que recordaba una foto que Ransom le había mostrado de su bisabuelo Cherokee. Por supuesto, sería un niño que no tenía miedo. Los niños nunca temían a Rafael. «Tienes un admirador, Arcángel», dijo en su mente. Rafael cerró sus alas a su espalda con eficiencia guerrera antes. Girándose para saludar con la cabeza al saludo del niño, sus ojos eran de un azul tan puro que casi le dolía mirarlos. Su piel dorada por el sol. Llevaba cuero hoy, un marrón golpeado que mostraba las melodías de batallas pasadas y sesiones de entrenamiento. La túnica dejaba sus brazos al descubierto, revelando el musculoso esculpido de sus bíceps. Él había sido un guerrero antes de convertirse en un arcángel, y un guerrero en el que siempre se quedaría. En su dedo anular izquierdo había un anillo de platino grueso con un trozo de cuadro de ámbar oscuro que tenía un corazón de fuego blanco puro. Su marca. Usado siempre por ser un ser que había vivido 1500 años antes de que ella existiera. Si el calor proveniente del sumidero era un pulso, el poder de Rafael era un latido que latía profundamente en sus huesos. Era mortal y era hermoso. Más que nada, él era de ella. Y tenía el corazón suficiente en él para no aplastar el de un niño pequeño. Junto a Elena, los ojos del niño se agrandaron al ser reconocidos. La conexión silenciosa más que suficiente para traer alegría a su mundo infantil. Sonriendo de oreja a oreja, corrió de regreso con sus padres, quienes se habían dado cuenta de que se había escapado.
Elena caminó para reunirse con Rafael en el borde del hundimiento, consciente del silencio mortal que había caído detrás de ellos. Las personas intentando no atraer la atención de un depredador letal. Todos, excepto el niño pequeño y de ojos brillantes que ignoraban los intentos de sus padres, desesperados por callarlo. Quería contarles todo sobre cómo lo había visto el arcángel. Él es fuerte, murmuró Rafael. Aunque su atención estaba en la hipnótica lava, en sus movimientos lujosamente frondosos. Le diré a Dimitri que lo vigile a medida que crece. ¿Ya estás pensando en reclutarlo para la torre? La obra de un arcángel nunca está terminada. Él estiró sus alas. Una le acarició la espalda con un mimo entre amantes, entre un arcángel y su consorte. Estás sosteniendo tus alas con inusual rigidez. Esos penetrantes ojos azules formados por zafiros aplastados y luz captaron el gris mucho más claro de su propia mirada, tribal, pero por el borde plateado que había aparecido a medida que se adentraba en su inmortalidad. He lastimado mi ala izquierda. Ella hizo una mueca, alzando una mano para manipular su hombro en un esfuerzo por aliviar la incomodidad. Debo haber desgarrado en el ángulo equivocado, o algo así. A juzgar por su sensación, ella había hecho un número en su pobre ala. Con suerte, los curanderos no la castigarían mientras la herida se curaba. Pero cuando Rafael frunció el ceño y comenzó a levantar su mano hacia su espalda, ella sacudió su cabeza. No desperdicies tu energía curativa en mí. No te quiero con nada más que con tu fuerza en todo esto. Ella hizo un gesto hacia la belleza mortal del abismo caliente y enjollado frente a ellos. Los curanderos de la torre me alegrarán, ¿ok? Con el ceño fruncido sin desvanecer, Rafael de todos modos bajó la mano y volvió su atención al hundimiento. No siento ninguna energía aberrante de ello. Gracias a Dios. Se puso las manos en las caderas. Puedo vivir a la lava al azar, pero preferiría renunciar a los zombies u otras cosas desagradables que se arrastren hacia afuera. Un susurro suave, hojas temblando. Los estorninos se levantaron en masa de los árboles detrás de donde habían estado las cabañas. Sus diminutos cuerpos eran una nube negra en el cielo que se arremolinaba, para que en una parada del corazón se detuviera en la parte de enormes alas angelicales. Luego se fueron, dispersándose por todos los rincones. Elena miró a Rafael. Vio que su mirada permanecía en el cielo. La suya propia, sin embargo, bloqueada en la marca de la legión en su sien derecha. Las líneas eran complejas, estableciendo la forma de un dragón estilizado sin ninguna suavidad. Se encendió en un peligro azul, iluminando con ardientes fuegos blancos. Un artefacto de un antiguo poder que vivía en Rafael. Elena levantó los dedos para rozar la marca. Está en llamas. La cascada comienza de nuevo. Preguntó cuánto durará este ciclo y si será lo último, antes del cataclismo crescento que la Legión nos advierte que vendrá. La voz de Rafael era el mar en su máxima calma, mientras que las corrientes traicioneras se arremolinaban debajo. Mira. Elena se estremeció, no queriendo ver lo que había capturado la atención de un arcángel. Sin querer saber por qué la piel de Rafael brilló de repente con una luz que sostenía los bordes del color carmesí. Al mismo tiempo tenía que ver, tenía que conocer la amenaza que se avecinaba en el horizonte. Ella buscó. El cielo hervía tan rojo y furioso como la lava a sus pies. Y la lluvia, cuando cayó, fue casi lo suficientemente caliente como para arder.
Minúsculas balas se dispararon a la nieve, creando decenas de miles de túneles diminutos y causando que los sobrevivientes corrieran a la sombra de los árboles. Sin embargo, nada de eso fue tan malo como la inquietante y vieja voz en la cabeza de Elena, que no era la suya propia. Hija de mortales, llega tu momento, porque uno debe de morir, para que uno viva. Un suspiro empapado de una tristeza terrible. Debes morir. Capítulo 5. Enfriada hasta los huesos, en más de un sentido, Elena apenas llegó a la casa del enclave cuando la noche comenzó a caer, en una cortina fría y brillante, con la luz de las estrellas cortándola. Su ala no estaba peor que cuando la había lastimado por primera vez, pero estaba agotada. Le dolían los músculos. Su espalda se sentía como si hubiera sido golpeada por un luchador profesional, y sus botas se habían convertido en pesados bloques de cemento mientras ella no había estado mirando. «Creo que me estoy enfermando de gripe», le dijo a Sara por teléfono, después de caer de espaldas en la enorme cama a su habitación y la habitación de Rafael. «Los inmortales no tienen gripe. Solo soy un inmortal incipiente». Ella podría jurar que sus huesos también estaban empezando a doler. Tal vez eran dolores de crecimiento, una especie de pubertad inmortal. Ella hizo una mueca ante el horrible pensamiento. La pubertad había sido lo suficiente mala la primera vez. Ella no necesitaba un recuerdo. ¿Estaba la lluvia caliente en la ciudad? Sí, derribó la nieve casi toda, lo que significa que ahora se ha convertido en hielo. Casi me caí 3 veces en el camino a casa desde el metro. Una vez de todo más alto en el fondo, emocionada y rápida. «Vamos, entonces». El tono de Sara sostenía un amor lo suficientemente intenso como para arder. «Di las buenas noches a la tía Ellie». «Hola, tía Ellie. Tengo que irme a la cama». Palabras cargadas de decepción. «Te hice una ballesta. Voy a pintarla de rojo por el peligro». Elena sonrió a pesar de su agotamiento. «No puedo esperar para verla». Zoe Elena podría ser una niña de apenas 6 años y medio, pero había estado ayudando al esposo de Sara, Deacon, en su taller desde antes de que ella pudo caminar. Hace 6 meses se había graduado de herramientas de juguetes de plástico a herramientas reales en miniatura. «Dale a tu mamá besos adicionales para mí esta noche, ¿ok?» Cada palabra estaba acompañada por un fuerte sonido y la risa encantadora de Sara. «Buenas noches, cariño», escuchó decir Elena a través de la línea, seguida de una voz más profunda que respondía a los tonos animados de Zoe. Luego Sara dijo: «Ellie, dame un minuto para ir a acostarla con Deacon». Un golpe en la puerta de Elena casi en el mismo instante. Levantándose a una posición sentada con un pequeño gemido, con las alas extendidas en la cama detrás de ella, Elena dijo: «Entra». Montgomery, guapo y preciso en su traje negro, su pelo negro recién cortado y su camisa blanca impecable, entró con una bandeja. «El Siré le pidió a Sibya que te preparara un bocado de alta energía», dijo con su acento inglés. El corazón de Elena hizo esa cosa blanda que solo hacía por Rafael. La primera vez que se conocieron, la obligó a cerrar la mano sobre la hoja de un cuchillo. Se cortó hasta que su sangre goteaba para crear una salpicadura oscura en su piel. La vida y el amor los había cambiado a ambos, hasta que apenas podían recordar el arcángel frío y despiadado que una vez la había contratado para una casa como ninguna otra.
Gracias, Montgomery. Parece que me he convertido en una máquina de comer otra vez. Su estómago retumbó en el momento justo, cuando él colocó la bandeja sobre una mesa pequeña y luego acercó todo el objeto a la cama. ¿Puedes pedirle a Sivya que haga sus barras de energía especiales? El desarrollo inmortal de Lena se disparó como la cascada, con su cuerpo demandando enormes cantidades de combustible durante cada fase de la oleada. Ella comienza incluso ahora, le aseguró Montgomery. Con la boca ya llena de un delicioso queso, Elena murmuró su agradecimiento. Los ojos de Montgomery sonreían cuando se retiró, cerrando la puerta detrás de sí mismo. Ella puso su teléfono en el altavoz y luego se dispuso a comer. «Ellie, ¿estás ahí?», la voz de Sara. «Ajá». Elena brotó más allá de la mordida que acababa de tomar. «Zoe estirará las cosas por otra media hora», dijo cariñosamente la mejor amiga de Elena. «Historias extra a la hora de ir a la cama. Visita al baño, un vaso de agua. Nuestro pequeño estafador tiene todos los trucos del libro». «Esa es mi niña». Elena tomó un trago del agua infundada, con vitaminas en la bandeja. «De hecho, llamé para decirte que no podré ir a tomar café esta noche. Me di cuenta de eso después de escuchar sobre el sumidero. ¿Es malo?». «Una muerte». Había hecho la notificación personalmente de camino a casa, con o sin daños. La tristeza de Imani había sido aún más efectiva por estar tan contenida. «Niño tonto», dijo en voz baja mientras los dos estaban paradas en medio del extravagante y floreciente jardín de rosas. «Ahora él nunca tendrá la oportunidad de adquirir sabiduría». Sus encantadores y tristes ojos se encontraron con los de Elena. «Estás cansada y, sin embargo, me ofreces el respeto de escuchar las noticias de tus propios labios». Una inclinación de su cabeza. «No lo olvidaré, consorte». Detrás de ella, las rosas se agitaban en un viento frío. Los pétalos caían sobre la nieve, gotas de sangre roja contra el blanco pristino. Elena se había quedado inquieta. Las rosas tan desconcertantes como la voz sobrenatural en su cabeza. Esa voz no había vuelto a hablarle después de decirle que iba a morir, y ella esperaba que permaneciera en silencio para siempre. Nadie cuerdo oía predicciones de su propia muerte desde su propia cabeza. Hablar con Sara era exactamente el antídoto que necesitaba. Después de poner a su amiga al día sobre el sumidero, ella dijo: «Me las arreglaré para desgarrar un músculo en mi ala». El dolor creciente era la razón por la que había regresado por delante de Rafael. No tenía sentido estar en el campo si se convertía en una responsabilidad. El sanador principal hizo un poco de trabajo en ella. Me untó en el hombro un ungüento y luego me castigó por la noche. «¿Cómo te lastimaste?», exigió Sara, su tono cortante de la manera en que sonaba cuando estaba preocupada. «¿No deberías estar más allá de eso?». Con el ceño fruncido, Elena le contó a su mejor amiga lo peor. Nicia dijo que solo había visto esta herida en bebés ángeles, bebés reales, que intentaban hacer trucos antes de que sus huesos endurecieran lo suficiente. No hizo falta decir que al comprobarla como un bebé angelical que volaba como abejorros borrachos, habían sido excelentes para el ego de Elena. Ella cree que debo haber sido demasiado entusiasta en mi despegue vertical de esta mañana. ¿En qué tanto tiempo se curará? Elena tragó un bocado actual antes de responder. Dentro de la primera semana, pero la buena noticia es que se me permite volar de nuevo en la mañana. Perder el cielo después de obtener la belleza del vuelo sería una pesadilla. No habrá despegues verticales,
pero los deslizamientos y los movimientos de ala a baja velocidad están bien. Sara se rió entre dientes. ¿Recuerdas aquella vez que te lastimaste el tendón de la corva saltando de un edificio en tu primera cacería? Oh, Dios mío, Yamaisha me arrancó una tira. El médico del gremio, ahora retirado, había sido viejo incluso en ese momento, pero todos habían quedado petrificados de su ira. ¿Qué está haciendo ella en estos días? De acuerdo con su último mensaje, lo que sé es que se siente bien, dijo Sara, en una excelente imitación de la ronca voz de Yamaisha. Deberías ir a descansar, añadió después. Podemos hablar más tarde. No, podría usar la compañía. A pesar de que, como estaba, ella estaría consciente y esperando que Rafael llegara a casa de otra manera. ¿De qué quieres hablar? Sara tardó mucho en hablar. Archer, dijo al final. Los músculos de Elena se agruparon, dejando el sabroso panecillo que había recogido. Se inclinó hacia adelante con los antebrazos sobre los muslos. Todavía estoy teniendo problemas para mover la cabeza. Los cazadores llevaban vidas peligrosas, pero para Archer, hubiera muerto como lo había hecho, parecía que estaba mal. Casi espero encontrar un mensaje de él en mi correo electrónico, aunque fui al funeral, aunque sé que nunca más me enviará un mensaje. Quinton Archer había sido el Slayer del gremio, el cazador encargado de rastrear y ejecutar a los de su propia clase que habían vuelto asesinos. Los cazadores eran asesinados y entrenados, después de todo, y tenían la experiencia para evitar o eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Era necesario un cazador para seguir a un cazador, para matar a un asesino. Archer había sido tan bueno en no ser visto por cazadores expertos que lo llamaban el fantasma. Él había sido el Slayer del gremio desde que Deacon se retiró de la posición, pero Elena solo lo había conocido hace unos 2 años, en una cena en la casa de Sara. Los dos se habían mantenido en contacto desde entonces. Elena sabía que solo había dado permiso para comenzar la amistad porque existía fuera del gremio. Nunca le pediría que la rastreara y la ejecutara. Hoy hace 7 meses que murió, compartió Sara suavemente. Pienso en cómo podrían haber sido sus últimos momentos, cada noche cuando cierro los ojos. Los dedos de Elena se apretaron en el teléfono. ¿Tú crees? No lo sé. La voz de su mejor amiga tenía el peso de lo que significaba ser directora. Perder a su esposa 1 año y luego a su hija, el siguiente, lo arruinó, especialmente después de haber logrado llevarla a rehabilitación. Pero se mostró optimista la última vez que lo vi y dijo que tenía planes para el futuro. Y luego la policía confirmó marcas de derrame en el camino. Fue solo un accidente en una noche lluviosa, Eli. Elena asintió. Mejor creer eso que pensar que el arquero fuerte y peligroso se había suicidado al estrellar su auto en una gasolinera cerrada, una noche oscura y desolada. La bola de fuego resultante había iluminado toda la ciudad circundante. Necesitas ocupar su puesto, dijo ella al darse cuenta de que no era solo la muerte de Archer lo que atormentaba a Sara, sino lo que significaba. Deacon intervino de forma interina, dijo su amiga, pero no puede seguir llevando la carga. Hay una razón por la que dejó de ser el Slayer cuando nos casamos. Sí. Deacon no era el tipo de hombre que estaba amenazado por el poder femenino. Él y Sara nunca habrían durado si eso fuera el caso.
pero Sara necesitaba desesperadamente que Deacon fuera su esposo y amante, nunca su subordinado. Con él, ella podría dejar el mando del director del gremio y ser Sara como él era Deacon. Deacon también había forjado una nueva carrera para sí mismo. Ahora era un fabricante de armas cuyo trabajo era codicioso tanto por los mortales como los inmortales. Pedirle que abandonara ese trabajo sería pedirle a un artista dotado que dejara sus herramientas. ¿En quién estás pensando? No es solo eso, Eli. Sara sonaba como si estuviera moviéndose, caminando. ¿A quién le pido que se encargue de esto? Es un papel solitario y desgarrador. ¿Ya viste cómo era Archer? El gremio es una familia para el resto de nosotros, pero el Slayer tiene que vivir en las sombras fuera de él. Elena pensó en cómo Archer nunca había aceptado una invitación que incluyera a otros cazadores de mortales, cómo solo había tomado una copa con ella, cuando era solo ella y Ashwini o Honor. Todos los cazadores ahora asociados con la torre y por lo tanto más allá del alcance del Slayer. El nuevo Slayer me tendrá a Ash, Honor y por supuesto a ti y a Deacon. Yo también me preocupo por él. Sara bajó la voz. Dejo esa vida atrás. Hace años para regresar a la oscuridad por mí. Elena nunca sabría de todos los demonios de Deacon, pero podía imaginar el costo que ser un Slayer tomaba de un hombre. Podría actuar como su respaldo una vez que mi ala se cure, ofreció. Eli, no es por eso por lo que quería hablar. Solo necesito desahogarme y Deacon ya está manejando mucho. Una sensación de que Sara se detuvo. Nunca te pediría que fueras tras otro cazador. La historia fue un susurro de mal y una carrera contra el tiempo entre ellas. Está bien, Sara. Hice lo que se necesitaba. O Bill James habría seguido matando a niños pequeños. He hecho las paces con eso, y si me designas al Slayer, el gremio nunca tendrá que preocuparse por nombrar a otro. La idea de ejecutar cazadores rebeldes a través del tiempo hizo que su estómago se retorciera violentamente, pero el mal tenía que ser detenido, incluso cuando venía de su propia familia. Soy más fuerte que nadie en el gremio, señaló, menos propensa a resultar herida durante la caza. Pero Sara no estaba abierta a aceptar su oferta. Lo que ella quería era que el aporte de Elena para crear una lista corta. Ella le dio sin retirar su candidatura para la difícil posición. Ella también se obligó a seguir comiendo. Sus pantalones ya estaban sueltos. Si seguía perdiendo peso a este ritmo, uno de estos días destellaría a todo Nueva York cuando sus pantalones se cayeran. Acababa de terminar la conversación con Sara cuando un indicio de movimiento hizo que mirara hacia las ventanas. La nieve había empezado a caer de nuevo, suave y ligera, y Manhattan era un espejismo resplandeciente. Un mundo de bolas de nieve brillando una pequeña estrella. Pero eso no fue lo que llamó la atención de Elena. Levantándose, caminó hacia las puertas que conducían a su balcón, mientras las maravillas se desplegaban sobre ella. Rafael, ¿tenemos búhos blancos en Nueva York? ¿Qué ves? Búhos que se deslizan a través de la nieve que cae. Abrió la puerta, caminando para detenerse en el frío helado solo para poder ver a las exquisitas criaturas terrenales moverse silenciosamente por el aire. 100 de ellos, tal vez más, son como fantasmas vivientes. Elegantes e incomparables, sus plumas elegantes y perfectas y sus ojos de enormes orbs se quedaron en un oro luminoso.
Sus dedos se curvaban en unas plumas, pero no sintió miedo, solo una maravilla sin fin de que tal belleza pudiera existir en el mundo. Sus ojos brillan dorados. Extendió una mano para tocar uno que parecía estar despojado de un pelo, pero sus dedos lo encontraron la nieve. Y el frío la estaba quemando los huesos. El mar se estrelló violentamente contra sus sentidos. Elena, estremeciéndose, se apartó de la nieve, de la noche, de la puta voz en su cabeza que le había cautivado con palabras musicales sobre los búhos, y cerró las puertas del balcón. No hay búhos, Rafael. Se quedó mirando la nieve que caía detrás del cristal, su corazón tronando detrás de su pecho. Alguien está jugando con mi mente. Fue entonces cuando notó a la lechuza sentada tranquilamente como engreída, observándola con ojos tan inquietantes en su claridad y belleza que le dolió el alma. Hasta aquí los capítulos 4 y 5 de La profecía del arcángel. Gracias por escucharme.